México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.go.mx. Tancha de Tuanda Shingu. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021. Tancha de Tuanda Shingu. Hola, ¿qué tal? Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta transmisión. En esta tarde, en el marco de la Feria Nacional de Lenguas Indígenas que promueve el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, vamos a presentar el video ritual del agua, música tradicional, música de vara, originario o que corresponde a la comunidad Chihui de la comunidad del Piruche. Hola, ¿qué tal? Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021. Una disculpa, ahí me trabé un poquito porque tuve problemas de conexión, pero regresamos. Como les comentaba anteriormente, muchas gracias a quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Mi nombre es Palmira Flores García, soy miembro de la comunidad indígena Triqui, originaria de Oaxaca. Soy maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis. Y en esta tarde vamos a presentar un cortometraje documental en el cual el señor Faustino Estrada nos va ahora sí que relatar un poco sobre en qué consiste el ritual del agua de la etnia Chihui, específicamente en la comunidad del Piruche, municipio de Rayón, en el estado de San Luis Potosí. Para comenzar, me gustaría comentar de dónde surge ese testimonio que van a presentar a continuación. Forma parte del programa de fortalecimiento de lenguajes en riesgo, promovido por la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí a través de la Dirección de Culturas Populares Indígenas y Urbanas. Este proyecto lo que buscó fue rescatar y salvaguardar el conocimiento sobre todo lenguajes en riesgo, no solamente en idiomas, sino también lenguajes musicales, lenguajes iconográficos, y se centró en la etnia Chihui, porque en el estado de San Luis Potosí y también en el Padrón de Lenguas Indígenas Nacionales está considerada como una de las lenguas en riesgo, por lo que este proyecto buscó fortalecer, difundir este lenguaje que se encuentra actualmente en riesgo de desaparición. Y bueno, propiamente el testimonio que van a ver a continuación forma parte de un proyecto musical, que lo que busca es rescatar lenguaje musical. Son músicas tradicionales que sirven de acompañamiento a un ritual de petición de lluvia en la comunidad Chihui de la comunidad del Piruche. Propiamente el testimonio que van a presentar, si bien no nos relata como tal en qué consistió dicho proyecto, sino más bien de la importancia que tiene realizar este tipo de manifestación cultural para que con ello se pueda realizar el ciclo del agua como normalmente se tiene que hacer, que no haya sequía y que la lluvia pues a final de cuentas cumpla con lo que requiere el ciclo agrícola en la comunidad del Piruche. Bueno, quien estuvo a cargo de este proyecto fue la maestra Laura Lucía Estrada Castillo, responsable del proyecto, música de vara, música tradicional. Y bueno, a continuación entonces lo que verán es el testimonio del señor Faustino Castillo Estrada y él nos relatará un poco sobre el origen de este ritual, sobre la ofrenda que se hace a través de este ritual y posteriormente tendremos en palabras de la maestra Laura Estrada, perteneciente a la comunidad Chihui, qué significó este proyecto, qué significa esta manifestación cultural propiamente para los Chihui. Entonces, sin más, me gustaría que corra el video.
Santísima Virgen. La Virgen todos por también dijeron los cuatro vientos con antecarao decir yo que señorita alguien que ya la boca cansai mete dijeron ya para que tan cantar y yo que joven un poco para que también ya cantó. Henan yo el costumbre que le mi de aquellos tiempos. ¿Sabes qué lo vi? No. Porque también yo y regenan, reguardan, retuyan, porque también dos, el costumbre que le mi cada mes, en cada año. Lo que veo el chiñi yo el peruche de como yo por medio también garim buscan más Dios más nelejan po yo y también yo el que me echó el peruche de antes con de estrada hoy me echó el peruche hoy nativo de yo como pananjata banjina terapayet Dios pabet Dios do juevat pero chiñi yo la tiempo hay fiesta el mes de noviembre ven da tiempo algo enseñ para andar lo que ni quieren po lo que de antes cada el costumbre del mes en Colus el 3 de mayo en dos Colus en Shilhan el 13 de junio que ya como os danzan yo y este buscan mat argenat artuyet iro talhañ chuyet liada te quieren po amagat tona te yo pero talhañ en chuyet do mien conara avant el ante yo para Dios los danzantes que están andando de mianche mochilhan que chap como us pero que está entran es de todo le te yo amat hasta que está irinchuit el han dot va a cantar cual mu va hasta que está mal lo que fiesta do ahorita como chiñín hay chole ojalá se sanjapa no todo el itra con chiñi de hiut sin do man ya na peña porque ya del hong ya na han ya ni na por hoy a veces ralos ranchos diría si uyet
ya parejo llamé, diría tiene ma, richón telemi, cada nao, cuan, tiene que maga pin, donde mai, donde cuan campo, donde mai luz el que gama, le en po, tiene que magan hapen cajon, época pinche. Dios se le está viendo, ruan cantan pain. Entonces el costumbre que le mi, ya, primero el dagna gama, yan po yo de más no, porque del hong hui, yo no quiero, porque gama, aqua te cantel con ama, lo que quiero gana yo, igual un han. Y yo otra na y yo no quiero en po de antes, no tao, no sahay me antes. De más no era, y ya sepan no alejen cantar si yo, alejen dasen ha, te vio mai, el trueno grande. Y yo no le en po vio con la estrada, pero yo mai. Y yo no cuatro peyit, o Dios Padre. Imagínate. Pero qué bueno, zamha, te chot, ahorita, en sueño, para que usen. Y Dios, como herwan, o el luch en po, para poder, cantar, para que aún tomen el guayan, tomen el ginan, para poder do en tabac. Por lo que yo dan pion mohen, dan pion toa, pion ke, para que me cantar. Dios, el que lo entao, para que Dios lo an, se lo mete peet alguien, para que lo muot, para que lo ñon, para que gondedas. De hecho, tenía todo nada para todo un poco. Dios que pajagon por lo que chagon y cholemi. La tierra necesita cantar. Y Dios tiene que an, pero hoy pan. Para que con la me miquia. Para un tan pues. Para no me algo, una cosa lo que le micho. Lo que chagon todo un ton. No le han para cantar. Entonces, ahorita, gamhi de himat todo cosa na o de yo, el peluche, agua puerca, cama, o que le hagan buscan más, yo de más, Ventura Castillo, a te yo, ahorita está invitado para que no algo enseñe. Y como yo también, pero yo tengo algo enseño para y Dios no, yo lo escan en po, y yo van banhan, yan chiun. Entonces, chin enseño todo cosa le todo, do yo mayet. Ahorita don choy algo, una comida para el dos.
para que todo lo aguante hasta el día que con todos los tiempos. No, Dios lo todavía lo que puede olvidar en la cantel da velador y cholnes pan lech un ñoja do campeón. Pero con niña cantel no lech de todo un poco, de todo noja, donde da con si ni ya de mi carretera, pero de aquellos tiempos muy pudo noja. Entonces ya no le para poder dar lech para no porque manoro. Eso es lo que el niña cantel ño anol para poder dar noro hol donde más yo envío uno de más bueno ni tenía yo más yo no porque de aquellos tiempos yo y te busco más artoy tarjinat lo que do do con el gañón paga el manda el mes de mayo el mes de abril ya ni manda no me queda se juntan da con el rincón nada don Cándido nada don Gapito Rui Leye el Guarachal Echejín Masemino de la Cruz y Jacinto Martínez es sargento igual a yo. Anad do temhanch y como yo Pedro Olme Los Santos Junat Cuamil es San Isidro y la Virgen de Guadalupana es San Juan. Doro yo todo en la pai limpen ni cuanchini pues ten chill me dicen cantan pai dan pa mag fuerte limpio cantan pai entonces yo sé de con los dos veces estoy nomás na con las salsas y son un poco y chon dal maha en la ma y checan vamos cada esquina can vamos dan pion y cada esquina igual cocuaña das con esquina igual vamos son tan pio y cocua no me peche que pe vento y vio cantao la Virgen así como me pero no pa y tengo sep canta chile en chegichung bel mi goda panes ya cosa más po no digan yo terciado yo bien con mi terciado yo pan puro mios can no digan y yo ya bordos como le mi cotama y cocuama bordos chegan pagan oin entonces yo no hagan algo y yo chegan echan entre cuatro vientos cocua y coche y cona y cota entonces yo pan también de yo pero todos estamos rociando más poco para son más poco y cuando llegan te llegan y cantar ya hasta el puerto de las Corrales ya veo no te vio ya con dos cuando se veo ten ya dos ya cuántos y cuando cayó por rumbo a Cuesta Blanca como Carizal tan negro cajín dan no
tanil. Ya. Entonces está entre yo y dos computers el house y estáis nomás el cual rent yantan ikan yantan para echar el puerto de las corrales che también da pila no como mamá cotaba dos intentó pero de puro cantar y no nada más se canta de medio tachal de medio tachal pero dos y que piosan con el cañón pues está en cantar sin que mai que te con chau malay en chau yo y luego los cantarí el que te king se mancha se pero podgan en dero panan ya panan con llegando le mi tole le mi tamales pero de puros chicharrones de puro piedra de aquel tiempo porque ni pelmi aceite ni pelmi nada le mi manteca inca pero en ese tiempo le mi volé que llega unos 12 pet en cada lo que no me da pay ya en chuan yunt it zapas también dan tons allí trabajo dan han el día que men ahí le mi chị từ gần pe nhau số tụi ba chẳng tụi bao rồi pe y muele el da buen manojo de pur pagas y chorizo y el hedat le enchin chui qua gamu ka im pero na do bao ma piudat y lo que también llegando un tren lemi para toda la gente lo que yo chogo y dame ya nomás botar le chingera y ñuedat nomás sal extra y cuando chao te haga te gon pero hanle mi ya pero le chan y con chao ya con nada ta todo que ten ya ta todo que te gusta y dura un mes la gente que nap hasta cual ñas la min te cosa un mes de nos cada más el que está en sa la limón es chip y si han lo muy un mes aril de cantar y chicha un mes ya ni tamanon ya ni miro ya ni pilimin na on bachonon amang pa con nap namárate bien pero cuándo ojalá que chagon y no me haga una cosa Dios al cantar eso es lo que significa chiñera na todo ojalá que llegan que echen ganas y siga ni bueno na para pues Dios nos va a ver Dios nos va a mandar una suerte de chopi da lo que va a gastar sin no 2,000, 3,000 pesos de gasto yo por lo que no o 5,000 en rato Dios lo va a volver no piano pero un día va a venir lo doble el gasto que yo ni
Dios le va a mandar. Dios le va a ayudar. Yo ni te digo, yo solamente roban. Es el costumbre que le mi. Y ahorita ya botones de quién po, pero yo ahorita sueño, no. Y Dios, para que un han cantar, pandao tenían po, por lo que no me. Dale una cosa, pero do no lo me, algo cosechen da, para andar. Es un bien para echar un doctor guayen busca, también allí. Y del año más, no van a vivir tiempo todavía, pero van a tener hijos y llegan. Eso es lo que van a necesitar más el apoyo, para dudar. Y que ahorita ya somos igual como veo, ya no vamos a ir para abajo. Un rato, hasta allí. Nos acabamos hasta allí mero. Pero el IT ni llegan, pueden seguir adelante. No, miren, síguenlo. Donde te juegan, la cancha, cambiaron algo con nao, un tío, un abuelo, o un gualita, un tía, pero cada nao la más. La que el día, una veladora, la enda tasca tan, onda tasca peña, una galleta, un pieza de pan, unos cuantos tamales, más eso es lo que yo quiero. En cada año, el mes de noviembre, todo el mes. Si no, ni lo jugó antes el primero, pero hasta el último, el mes, noviembre. Diría te bro y te copé más dan hiu no don trinio. Yo copé dat. Do ul hasta con un cuil na cuan. De su ya dan el mes febrero hasta voy cuando era anda. Entonces, yo, como tomé yo o corjen, y tanto como ahora me oí, corjen, igual y yo todo sec, que yo lo acompaño chiñi, y yo la mai, con dudas. Si piensas ni por una cosa yo lo mutk, me dan la mano con dudas. Pues que estamos cerquita pegados yo a la comunidad, como la cuchilla y como el peruche. Lo que es el peruche, el municipio, el rayón, y yo a la cuchilla, municipio Tamazopo. Así estamos. Estamos cerquita, estamos pegados. Pero yo, como yo veo que all chaps anagan que para changara na lo que todo entonces yo naga chabatam how poquito que puede yo. Eso es lo que vamos a hacer, chiñi.
En nombre de Dios, Santísima Virgen, la Virgen todo está por hoy, que me indican, patotkan, yekan, chon, lijan, los cuatro vientos con antecarados, yo que señorita, de bocan sai, mete de hin, para que cantar, y yo que joñan poco, para que también llegan por su socan cotalanam, caraos con llegan cotalanam, con alaguan, que me indican cantar para yo la gente del Peruche, vecinos de Chonyanpo, porque llegan pegados a las comunidades a Juan, y tanto como Cotá, Capeshin Chinpo, ya en Choican por un poco en la Cuascan Campechoa, también camino de Hincan, Shincan Techo, tengan la comida buena, al nombre de Dios, Santísima Virgen. Y si hasta que empacatashi yo, hasta que leen que yo, que me dijeron que yo de Mike, hasta yo de banca, que en cantar como Dios mam, hasta que lescan oirwan, y chabón de un pan, al nombre de Dios Santísima Virgen, hasta bicho todo, cosa que me dijeron que yo de bucon sueño. Likan, nakan, los tonkan, pero te choquen de hinkan y shinkan. Y Dios maga mavet por lo que tengo un sueño. Liyet, reginat, reguayet, también dot, en pu. Dios maga mavet, maga hadmat, maga habat. Más rinqueja como Dios mam. Algunos le eligen en pu para este que todo en pu a te pied ta mejo, pero yo mejo ochini, yo soy choro, está acompañando de payet. Entonces, hasta que el panteón también vishinkan yakan hekan, cosau totkan tamitkan, cosau yakan hamakan el peruche. Pero te yo te tengan soy ingenuo de Dios en piayet y este Dios se maga mavet el tiempo los años maga mavet dud para que siga yo con soy Dios hasta el cosa cantan pay hoy magan hagen cantar para dudat eso es lo que han chiñi y al rato al nombre de Dios Santísimo. Los cuatro vientos, la gente en sueño, ahorita, tanto como con ya que no, caraos con, tiñón con cocualawan, ya que se sacan con la nan con alawan, tempay, en chuican café, shinchuin po, o cuans can techo, cotalawan, y cotalanan, ya que por no ocan. Hier no cojín, pero yo que soy, igual que mavet, lo que y el peruche. Entonces los cuatro vientos, todo tiene sueño, pero mente hinkan, shinkan hans y hensan la para. Lo que de bocon, mente hinkan, coco del hoskan, dacheran del hoskan. El que no le hagan hau, se vio de mí que pinta para que hau.
Kundano, Shimena Oscar García Margarito, Kunda Chua Mingandana, Dabashana Shihen, Nashitsiaki Yashki, Kuana Shihen no Kwani. When Mishi Shiano Akate, Shikuja Tina, Magdalena Margarito Pedro, Dicha, Ana María García Margarito, Chuna, Selene López Cruz, Zakichina, Nashu Selena García López, Kungeha Shutashi Basahuni, Shikucha, Nyanga Ninda Singa Shutashi, Shichanda Vashana Shihen, Kwisinga Shinindani, Machaha, Zangangus Uiguanguinya, Zatinshinda Shuhubitu, Zashuta Vishunsa, Zanamicha Kumanya, Hozatuchaha Kwatswaze, Tekwacha Bahashuta, Shisun Zikane, Tushija Rengashuta Nashihe, Tequini Inganiya, Ninda Nikwisinga, Uitsuba Makina Shimache, Gabeka Ho, Kuchuya Singa, Kutza Kimi Nengi Neshuta, Kutza Shati Kimachere, Hamindani, Nahyo Shitabe, Shiniche, Gasinga Ninda, Changa Tinshi Singa Minengini, Ha Tunchuba Kavama, Shikucha Bashuta Shinindare, Kutza Kingitia, Kushuta Shinindare Singa, Ha Chenengi Yani, Asinga Shichubachi, Ashiva Senjae, Achuba Shihe, Ashosinga Shinyuteya Shinindare. Haskan Kavani, Guchuba Shichiche, Kuhabata Nahyu, Handanga Mandare Singa, Nyuhun Kutza Oni Ti Benyat Are Makina, Handanga Tsikuma Shae, Gahatianda Singa, Guti Shichani Yachanga, Shimimi Ye Lopez, Quiningi Yahni, Gatagwishi Mare Tikiya, Yehat Kuyana Nyum, Shichine Nindahu, Indavashana Shihe, Hundi Yabe Ere, Kuhanashu, Nashu Tihishu Mi, Shitzi Inquishuta. Kwishushi Nashu Ti, Nashu Chature Shutani Yachanga, Kunise, Kwishushi Tuku, Kutuhu Mi, Kupiko Shishi, Kwishu Nashishi Ti, Gandai Gandai. Gahakiti Yasinga, Chachahi, Mia Sana Chunshinindaho, Tinshin Goza Sana Chuminengi, Utinshi Kia Satsware, Rafi Nya Agisha, Tushis Enyagish Igish Ichine, Gora Shitioni Timanduhu, Yehakisha, Gahakuma. Kya manne singa pashi kuhaska behuni kugwe kichana nyo shinindi batse tushis ehnya ji kutswanga tasinga gaha kunduhu kungu gancho mijitsere kushuho na fatsaho tushi chaho hikabe geha kwishaya kwisinga ngura shi ngusa manduhu Kuhak peva kuhnua Kuchakun Singashi bateñani Wechino gagichasa no kui video Kuhazama tsuano Shashiñaani Mano Kwano número 274 140 32 80 Kuhaninda no tushikucha kuchimatsuano Nashinda Shibutishuma, México. ¿Qué tal? Los saludamos de nuevo. Muchas gracias a quienes todavía nos están siguiendo en la transmisión. Como pudimos ver, el ritual que se presentó a través del testimonio Faustino Estrada
nos demuestra que este ritual de la comunidad Chiwi es un ritual de mucho respeto y de mucho conocimiento ancestral. Como pudimos apreciar, existe también una relación entre deidades de tipo prehispánico y religioso, y un elemento muy importante que pudimos notar a través del testimonio en esta ofrenda es el llamado que se hace a personas fallecidas de la comunidad para que éstas puedan interferir entre la comunidad y la deidad que es el dios trueno. En este sentido, el ritual del agua es un elemento de suma importancia como parte de la identidad de la etnia Chiwi. Esta muestra de patrimonio vivo es lo que nos remarca la importancia de fortalecer estos conocimientos, y por ello es que tenemos con nosotros a la maestra Laura Lucía Estrada Castillo, quien es miembro de la etnia Chiwi de la comunidad del Piruche y responsable del proyecto que formó parte del programa de salvaguardia y fortalecimiento de la Dirección de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de San Luis Potosí, quien en sus palabras nos contará un poco sobre el surgimiento de este proyecto, del cual formó parte el testimonio que acabamos de ver, así como la importancia que tiene generar este tipo de acciones para el fortalecimiento de la identidad en las comunidades indígenas. A continuación, le cedo la palabra a la maestra Laura Lucía Estrada Castillo. Agradecerle y muy agradecida en nombre de mis compañeros del equipo que hemos formado y conformado, en especial en nombre de mi etnia Xi'Iui de la región norte. Agradecemos profundamente a la Secretaría de Cultura y su equipo el trabajo grandioso que realizó Palmira. Muchas gracias. Decirles que esta ha sido una experiencia muy grata en lo personal y a la vez ha sido una gran fortaleza hacerlo visible en otros espacios. ¿Qué sucede con nuestra etnia? Se habla de un índice muy menor en lo que es el Estado, la República, como población y como hablantes. Es lamentable que estemos pasando, pues, o nos encontremos en esta situación. Es real, somos pocos ya los que hablamos, somos pocos, lo más doloroso, que conservamos o que practicamos algunas de las costumbres o tradiciones de nuestro pueblo Xi'Iui. Es la realidad, somos un grupo étnico quizá débil en la población, pero con una riqueza muy grande, en especial este trabajo que se hizo. ¿Por qué nos movió? ¿Qué nos movió a hacer esto? En años anteriores tuvimos la intención de rescatar esta música como parte del lenguaje artístico de una cultura, como un legado, como un don, como un elemento preciado de nuestra etnia. Intentamos por muchas formas, por muchos lugares, dependencias. Lamento decir que acudimos a INPI, nunca se nos apoyó. Acudimos a la parte municipal, nunca había recurso. Yo solicitaba las convocatorias, nunca se me daban, pero que eran del año anterior, o sea, nunca había esa atención. Desconozco la razón de estas instituciones de que no promuevan esas partes. Fuimos un grupo chiquito, pequeño de mi comunidad de aquí del Piruche, y yo les dije a ellos, lo intentamos, no se pudo, no hay problema, vamos a seguir intentándolo. Y pues, no sé, por obra de algún ser superior, coincidí en un foro en Ciudad del Maíz como docente, que estuvo por allá participando igual esta institución, y una de las propuestas fue esto, de generar estos espacios. Y afortunadamente, en una tarde nos notifican de que había una posibilidad de participar. Yo les llamé desde allá hasta acá. En ese tiempo aquí no había señal de teléfono, ahorita ya hay. Busqué la forma de que pues visitaran a los compañeros de aquí. Les dije, miren, necesitamos estos documentos, necesito ver si todavía están puestos para participar. Y me dijeron que sí. Y me dicen, pero es que es para mañana a las 8 de la mañana. No importa, lo voy a hacer esta noche. Diseñamos pues un supuesto proyecto. ¿Y cuál era la intención? La intención era rescatar este elemento de la música tradicional, pero había algo más.
la música. ¿Para qué queríamos la música? No era solamente aprender a tocar el violín, porque es aprender a tocar, porque nosotros no sabemos, nadie de los que integramos, somos 6, nadie sabe tocar guitarra, nadie sabe tocar violín, y que ahorita ya tenemos dotado ese don, se nos concedió, y aquí vamos avanzando con este proyecto. ¿Para qué era? Nosotros lo que queríamos era una conexión con algo. Decíamos, yo platicaba con el señor Catarino, yo le decía, oye, ¿por qué crees que de años para acá, hace 11 años, los pozos se están secando? Empezamos a platicar. Yo les hablaba y les relataba de una experiencia que yo ahorita la recuerdo y la revaloro aún más, ahora que mi abuelita ya falleció, pero yo llegué a ver un ritual en el pozo. Y yo le platicaba a Catarino, le dije, yo recuerdo que en una ocasión se secó la laguna y se secaron todos los pozos. Dice, yo también me acuerdo. Dice, yo también fui hasta el obispito a buscar agua. Le digo, y yo recuerdo ese tiempo. Le dije, y en ese tiempo, yo era una niña, tendría como 8 o 9 años. Y nada más recuerdo que llegué a la casa, yo venía de la escuela, y me dice mi abuelita, ves, y quita esa reja, porque adentro está un pollo rojo. Le digo, ¿vas a hacer un caldo? No. Dice, agarra ese pollo rojo y llévate estas brasas allá al pozo, pero no entres, te vas a quedar ahí en la puerta, en el falsete, y se lo das a tu abuelo. Y yo decía, bueno, vente mi mochila, y me fui al pozo. Al llegar, mi abuelito sale rápido y me dice, no te metas. Y vi que en el pozo habían muchos señores que lamentablemente ya casi todos fallecieron, excepto mi abuelito, él todavía está vivo, y otras 2 personas. Yo vi que estaban haciendo un hoyo y habían puros hombres. Entonces yo le decía, abuelito, aquí te mandan este pollo y te mandan las brasas. Y dice, ahí déjalos. Ahí los dejé, y curiosa yo no me quise ir, me quedé viendo. Entonces alcanzo a ver cómo meten al pollito vivo. Lo meten como que le dan, lo giran así en el hoyo, lo pasean, después lo sacan, y uno de los señores lo agarra y lo mete así en la parte de entre el brazo, y empieza a dar muchas vueltas, da vueltas el señor. Me di cuenta que como que el pollito se mareó, y entonces ya como que fue suficiente y le dio para el otro lado, y entonces yo pensaba en el pollito, y ahí estaba. Después vi que lo metió al hoyito y empezaron a taparlo, y el pollito gritaba, y empezaron a echarle la tierra así, y el pollito estaba vivo. Entonces yo recuerdo que le grité a mi abuelo, le dije, abuelo, el pollo está gritando. Entonces salió mi abuelo, se acercó al falsete y pues me corrió, me regañó y me dijo que me fuera para la casa, que yo no tenía nada que estar haciendo ahí, que eran puros hombres. Y yo dije, entonces las mujeres, no, pues no había ninguna mujer. Me vine y me volví a detener. Entonces ya me empiezo a ver que sale mucho humo, y ciertamente, como lo dice el señor Faustino, el cielo estaba despejado, era un calorón intenso. Y entonces, cuando yo veo que empieza a salir humo, por mi mente, en mi inocencia y en mi desconocimiento, pensé que habían cocinado el pollito. Y entonces me quedo viendo y dije, no, pero está tapado. Y los señores caminaban para todos lados en el terreno del pozo, y se levantaba el humo. Y entonces, que empiezan a tronar, se escuchó un trueno tan fuerte así para este lado, como lo dice don Faustino, para el lado del sur, tronó fuertísimo. Y yo me asusté y que empiezo a correr. Y entonces se empezó como a nublar de la nada. Yo ni siquiera vi de dónde salieron las nubes. Cuando vi ya estaba bien nublado, y levanté así mi vista al cielo, y estaba ya, la nube estaba negra, y no tardó en lo que yo llegué acá a la casa, se soltó la lluvia
fuerte, pero muy fuerte, intensa la lluvia. Duró toda la tarde, estaría hablando como de las 2, eran las 8 quizá de la noche, y ya estábamos acostados, seguía llueve, hasta el otro día. Y entonces yo le dije a don Catarino, le dije, eso yo lo recuerdo, Catarino. Y dice, yo también me acuerdo, porque mi finado padre estuvo ahí, don Venustiano. Dice, él también, yo me acuerdo que hacían eso. Dice, vamos haciéndolo. Le digo, pero eso no está fácil. Le digo, necesita ser un anciano. Dice, ahí está mi tío Felio, mi abuelo, el tío que menciona ahí don Faustino en el documental. Le digo, pero mi abuelo está enfermo, incluso él a muchas cosas ya olvida. Le digo, va a estar un poquito difícil. Dice que nos diga cómo le hacemos y nosotros le hacemos. Entonces yo platico con él, así, tratando de hacerle el tema, y él me dice, cuidado, eso no es un juego. Y me ignoró, me dijo, no, eso no es un juego. Y entonces vuelvo con él y le digo, no quiso. Él dijo que no. Y dice, vamos viendo otros. Y platicamos con algunos señores, ya no son de edad, son un poco más jóvenes, y uno de ellos decía, no, dices que esas cosas no son cualquier cosa. Dicen, y uno de los señores dijo, necesitas música. Para empezar, ahorita necesitas música. ¿Por qué? Porque ahora ya no te van a hacer caso los truenos. Necesitas otra cosa para que te hagan caso. Dice, ya los viejos, ellos ya no pueden. Y ellos tenían que hablarle a los que ya se adelantaron, a los más viejos. Y ahorita ya no van a poder. Yo le dije a Catarino, le dije, necesitamos música, Catarino. Y dice, vamos aprendiendo. Y entonces esa tarde le dije, pues vamos a enviar el proyecto. Si se logra, qué bueno. Y si no, ya habíamos pensado, ideado en hacer algo para tener dinero. Un violín está costando en 3,000, 4,000 pesos, los más baratos. Y sino que lo enviamos, tardó un par de meses, jamás hubiéramos esperado, de la nada, de un día para otro nos habla que vayamos a Cárdenas a recoger el recurso. El recurso fue algo muy bueno porque contribuyó a que lográramos tener el instrumento. Pero ahora faltaba quien nos orientara y estábamos en cero, ya teníamos los instrumentos, pero no sabíamos tocar, y ya habían 3 años que teníamos sequía, ya los pozos ya no aguantaban. Entonces le decía a uno de los compañeros, se van a burlar de nosotros, y le decíamos, pues, ¿qué importa? Que se burlen. Y una de las muchachas dice, ¿qué tiene que se burlen? Yo quiero aprender. Entonces empecé a ver que ellos tenían también un deseo similar al mío, y más que llamarle al trueno, era que yo deseo que no se pierdan estas cosas. Ya el 100% de la lengua yo puedo decir que no la domino, pero sí domino el 80%, el 85%, porque hay palabras muy originales que yo ya no me las sé, ya no las utilizo. Pero entonces yo les decía, pues vamos a continuar con esto, vamos a seguirle, y ya tenemos los instrumentos. Llega esto de la pandemia del COVID, todo se nos complica, aparecen enfermos, y dijimos, caramba, hay algo más delicado. Entonces, don Faustino, yo me empiezo a entrevistar con él. Yo no tenía el gusto de platicar así muy de cerca con él, pero lo descubrí en una ocasión que me invitó a su ofrenda de noviembre, y empezamos a platicar en lengua, en Chiyuy, que es donde más fluye la comunicación, y me di cuenta que él era uno de los viejos que les decimos. Entonces que empiezo a platicar con él, le digo, don Faustino, ¿cómo ve? Vamos haciendo esto, enséñame. Y dice, sí, ¿cómo no? Dice, sí, claro que sí. Dice, va a estar bien, canijo. Dijo, porque si ustedes ya tienen la música, hay que pedir el permiso para que se les dé, porque ustedes no tienen el don, lo vamos a pedir, lo vamos a reclamar. Y les dije, ¿cuándo empezamos? Yo voy a ir una tarde. Dice, pero yo voy a empezar aquí, en su casa. Entonces ya les platico a los compañeros, y dice, pues, dicen ellos, pues a empezarle.
Entonces nos enfrentamos a esto de la pandemia y volvemos con don Faustino y le decimos, don Faustino, hay cosas terribles, están pasando situaciones muy lamentables, está una enfermedad, cuando la empezamos a dar a conocer, porque esa ha sido una tarea también que hemos tenido y que en lo particular yo, mi familia, a un grupo que tenemos como región Xiyuy, de este lado de La Palma de Tamazopo, visitar a la gente que está allá en las comunidades y que desconoce todo lo que está sucediendo. Entonces, en una de estas ocasiones le platiqué a don Faustino y le dije, pasa esto. Dice, ah, caray, yo no sabía. Dice, entonces, ¿sabes qué? Vamos a cambiar lo que vamos a hacer. Yo sé que es bien importante el agua, pero hay que pedir salud. Dijo, entonces, vamos haciendo algo. Dice, vente tal día y tráete a los que tú puedas. No va a haber música, no va a haber nada, nomás va a haber pura agua. Y vamos a pedir por todos los Xiyuy. No se debe de caer ningún Xiyuy. Y vamos a ver, dice, si el trueno me escucha, dice, yo le voy a seguir. Dijo, pero si el trueno no me escucha, dice, no voy a seguirle. Entonces yo volví nuevamente con él en la fecha que me dijo. Y él ya había hecho el trabajo al que él se refería. Y me dice, vamos a esperar, dice, 21 días. Si en 21 días no hay muertos de los nuestros, dijo, le vamos a continuar. Vamos a hacer esto del agua. Y entonces sucedió. Cuando coincide, cuando usted y su equipo nos dicen que van a venir, también nos agarraron de sorpresa. Curiosamente coincide en la fecha en que don Faustino y nosotros teníamos el plan de hacer un ritual, una ofrenda. Era un ensayo, como él dijo. Vamos a hacer un ensayo, vamos a pedir poquito nada más y después vamos a pedir más. Entonces, ya dijimos con los compañeros, vamos a tratar de sacar por lo menos un minuete, fue lo que él nos dijo como condición, es un minuete nada más. Y los que vamos a invitar a alguien más para que toque los 6 completos, pero ahí es donde ustedes los vamos a consagrar. Entonces, ya le dije, ¿sabe qué? Lo teníamos para las 7 de la tarde, ¿se puede cambiar para las 10 de la mañana? Ah, claro que sí, dice, en la mañana lo hacemos. Para eso teníamos que trabajar una noche antes, porque el altar se pone en la noche. Entonces eran las 6, 7, andábamos en el monte consiguiendo carrizos, consiguiendo barras, varitas también. Empezamos a tejer, lo pusimos y desde allí empezó todo. Le dije a las familias que incluíamos el equipo de rescate de esta música y de esta tradición, tráiganse a los niños, porque queremos que los niños aprendan, que los niños vean. ¿Qué significó este ritual? Significó algo una esencia intacta, que nos dimos cuenta que está intacta todavía, porque ahorita ya se hizo la traducción de lo que invocó, a quien invocó don Faustino. Y como bien lo detectan, lo ven, primero se le habla a los muertos. Por eso noviembre es un mes muy especial para la etnia Xiyuy. Noviembre es fiesta. Quizás Xiyuy Norte no lo manifestamos así, no tenemos una iglesia grande como Santa María Acapulco, no adoramos a un cráneo físicamente, pero no podemos demostrarlo así de esa manera, pero sí lo tenemos, la esencia de la conexión que tenemos con un muerto, con un fallecido, en el caso de nuestra comunidad, se le llamó al abuelo Cándido, porque él fue el nativo, como dice don Faustino, fue el viejo de aquí. Él era el que iba a hablar en nombre de nosotros. Primero se le habla al muerto. Este muerto nos va a ayudar a conectarnos con el Dios del trueno. El trueno tiene 4 ayudantes. Él les va a hablar a los otros. Después invoca a la parte, ¿verdad? De los santos, de todo ello. Porque hay que reconocer, como dice don Faustino, no podemos nada más hablarle al Dios que no miramos, porque también en nuestros Xiyuys ya también hay quienes creen
en la Virgen, creen en los santos. Y estamos pidiendo por todos, no estamos pidiendo nada más por los que sí creen en lo que nosotros creemos. Entonces, cuando los niños se ven involucrados ahí, pues ellos se empiezan a interesar. Desde el pequeño que andaba ahí ese día del ritual y que miraba cómo tocaban los violines, la simulación que hacía, ya desde allí nosotros es lo que queremos rescatar, es lo que queremos que no se pierda. Y tuvimos buena respuesta, don Faustino nos lo hizo saber. En ese momento el tiempo cambió, el clima cambió. Gracias a Dios, al Dios del trueno, pedimos que todo fuera estabilidad, que no hubiera inundaciones, que no hubiera deslaves en nuestra región Xiyuy. Lo tenemos que hacer en nombre de nuestra región Xiyuy porque es la conexión que buscamos por medio de la lengua. Quien no lo hace por medio de la lengua no logra conectarse con aquellos difuntos, con aquel enlace del Dios del trueno. Entonces, ¿por qué tan importante es la lengua indígena? ¿Por qué la música? La música lo hacemos para agradarles y les agradamos, lo logramos. En la tarde empezó a llover, amanecimos lloviendo y fue una bonita respuesta que tuvimos. Ahora tenemos cultivos buenos, pedimos el cultivo bueno, pedimos que los pozos alcanzaran su límite y que hasta ahí se quedara. Y ahorita así estamos. ¿Qué sigue? Ya abrimos un portal, como dijo don Faustino, ya lo abrimos. Ahora cuidado, porque tenemos que hacer algo más. Ahora toca un agradecimiento por el maíz, por la siembra, por la cosecha, por la estabilidad, por erradicar esta pandemia que lamentablemente hay a quienes sí nos alcanzó. Pero estamos resignados a los designios divinos y sabemos y reconocemos que todos los que se nos adelantaron en esta pandemia van a lograr una conexión allá arriba o en el espacio en donde se encuentren. Ya en noviembre tenemos que hacer la ofrenda para la comunidad. Tiene que haber un agradecimiento que entreguemos o una ofrenda a la comunidad. Y no buscamos hacer negocio, como muchos músicos lo han estado haciendo. Ahora un músico no está cobrando más que 1,500 por hora. Entonces nosotros no vamos a hacer eso. Ese fue uno de los compromisos que hicieron mis compañeros para cuando nos consagramos. Entonces no buscamos un beneficio económico, sino buscamos que prevalezca, que se fortalezca y que se difunda, así como por este medio se logró. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Laura. En verdad que lo que nos comparte es de suma importancia y le agradecemos muchísimo a usted y a la comunidad Xiyuy que nos da esta oportunidad de conocer algo tan personal, algo tan profundo como lo es esta ofrenda. Entonces creo que quienes pudimos presenciar, quienes estuvimos de manera presente y ahora las personas que pudieron ver parte del ritual de ofrenda, creo que somos privilegiados de poder escuchar y de poder conocer de manera más detallada por qué se hace de esa forma. Creo que de las cosas que nos comentan, lo más importante es por qué es importante la lengua y la música. No es solamente la lengua para hablarla, no es solo la música para escucharla, sino que son elementos que componen a la identidad Xiyuy, que además les permite poder estar cerca de su Dios, que es el Dios trueno, ¿no? Además de algo tan importante como usted nos comenta, que no solamente es el Dios del trueno, sino que ahora también hay este vínculo con lo religioso, que si bien hay otras personas que pudieran tener esta parte más fuerte que otras, pero se mantiene, o sea, se mantiene esta comunicación, esta relación entre lo religioso y lo prehispánico, pero creo que queda claro la fuerza que tiene el Dios del trueno y los elementos que se necesitan para poder conectar con él. Entonces, nuevamente le doy las gracias por dejarnos conocer esto que desde mi punto de vista y de los presentes creo que es algo muy, muy importante, muy especial y que por eso consideramos que más proyectos tendrían que enfocarse a esto, ¿no? Al fortalecimiento de manifestaciones culturales como las que compone a la etnia Xiyuy. Y pues ahora sí que nos hace muy feliz poder tenerla aquí, que nos comparta un poco de todo el conocimiento que usted
tiene y que muy atinadamente nos ha dicho cómo lo aprendió y cómo desea que otras personas lo aprendan también, ¿no? En este caso los niños. Creo que algo como eso es muy importante, entonces le damos las gracias a nombre pues, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el marco de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales, la FLIN. De verdad nos complace muchísimo haber tenido su testimonio y poder haber entendido ahora el testimonio del señor Faustino, que como usted menciona es un viejo, una persona con gran sabiduría, con gran conocimiento y que es una fortuna que todavía puedan tenerlo con ustedes para seguir aprendiendo todo esto que les da identidad como pueblo Shiwi. Bueno, antes de despedirnos me gustaría darle lectura a algunos de los comentarios que nos dejaron por ahí en la transmisión. Le mandamos, bueno, Jiménez, perdón. Raquel Jiménez nos manda saludos desde la Ciudad de México. También Juan Fernández nos comenta, estuvo interesante, alcancé a ver unos 5 minutos nada más, pero mandamos saludos desde Huajuapan de León, Oaxaca. Saludos al paisano Juan Fernández, que es triqui también. Nos manda saludos Josefina Díaz, buenas tardes, gracias por compartir, muy interesante información. Pati García también nos manda sus saludos, buenas tardes, saludos del Museo del Paisaje, José María Velasco. Luzma Salinas Bautista nos manda saludos desde Catepec. Y finalmente nos manda saludos Estefan, quien nos está viendo desde París. Entonces les damos las gracias por estar presentes. Y también nos manda saludos el compañero Eseloporus. Bueno, es que sí aparece en Facebook, pero le agradecemos mucho. También es un compañero que nos está, bueno, de aquí de Tamazopo, si no me equivoco, del estado de San Luis Potosí. Le agradecemos mucho también por seguir la transmisión y él comenta saludos y felicitaciones a tan hermoso pueblo originario. Y bueno, esos son todos los comentarios que tenemos aquí. Les damos las gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Nuevamente agradeciendo muchísimo a la etnia Shiwi, a la comunidad del Piruche, del municipio de Rayón del estado de San Luis Potosí, por compartirnos este conocimiento tan especial. Les damos las gracias y que tengan muy buena tarde. Yo soy Palmira Flores y que estén muy bien. Gracias. En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la 5ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de Tuanda Xingu.